Hola, buenas noches. Mi nombre es Esther Hernández Pérez. Curso la carrera en Derecho en la Universidad CNSI en línea con matrícula AL057282. Radico en el estado de Querétaro. Este es el proyecto integrador de la materia Filosofía Jurídica con el licenciado José Pérez Silva. Pregunta número 1. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? La ONU tuvo una importancia fundamental en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, ya que aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como una hoja de ruta común para que los estados garanticen la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las personas. Además, la ONU ha ayudado a promulgar decenas de acuerdos internacionales sobre los derechos políticos, civiles, económicos y culturales basados en la Declaración. Número 2. ¿Cómo se define el constitucionalismo? Es un movimiento social y político que procura el establecimiento de normas superiores, también llamadas fundamentales, en las que se reconoce derechos de las personas y se establecen procedimientos para el control y la legitimación del poder en las comunidades nacionales. Se denomina constitucionalismo al sistema político que se basa en el imperio de la Constitución, la ley superior de un Estado que establece límites, libertades, obligaciones y derechos a los ciudadanos y a los gobernantes. Número 3. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Son grupos de personas que tienen características distintas a la de la mayoría de la población, como la raza, la religión, la orientación sexual, la discapacidad, entre otras. En México, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Número 4. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Es un sentimiento de amor y respeto hacia la cultura y tradiciones de un país. En la actualidad, el patriotismo cultural puede ser visto como una forma de preservar la identidad cultural de un país y de fomentar el orgullo nacional. Número 5. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Son también conocidos como derechos de solidaridad. Son aquellos que se basan en la paz del medio ambiente y el progreso. Surgieron en el siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial y respondieron a las necesidades humanas surgidas con ese trágico evento. Esos derechos hacen referencia a derechos colectivos y mayor libertad a la autodeterminación personal, así como comunal. Incentiva el progreso de la sociedad y la unificación de los esfuerzos internacionales por incrementar la calidad de vida. Número 6. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Son derechos cuyos sujetos de derecho no es individuo, como en el caso de los derechos individuales, sino un conjunto colectivo o grupo social, por ejemplo, los pueblos indígenas. Mediante esos derechos se protegen los intereses e incluso la identidad de tales colectivos. Los derechos colectivos se encuentran consagrados en el título 2, capítulo 3 de la Constitución Nacional de 1991 y están comprendidos desde el artículo 78 hasta el artículo 82 de la misma. Número 7. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación? La ética y la moral son dos conceptos filosóficos que refieren al comportamiento de las personas. La moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres de determinado grupo social, mientras que la ética es el estudio y reflexión sobre la moral, lo que permite que un individuo pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. El derecho tiene un papel resolutivo del conflicto entre la ética y moral. Entre nosotros, por supuesto, si es contrario a la ética, poner en riesgo la propia salud física, resulta una obligación moral sostenerse. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.